Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 jugadores que la rompieron en Rusia 2018 y después desaparecieron. Habíamos hecho este video hace unos días hablando de jugadores que tuvieron un gran mundial en Qatar y que después no mantuvieron el nivel o no lo seguimos viendo con tanta frecuencia. Y en el día de hoy vamos a retroceder 4 años antes, vamos a ir al mundial de Rusia y de jugadores que tuvieron una destacada actuación en esa Copa del Mundo, pero que después, en los años posteriores, no pudieron mantener el nivel y no los volvimos a ver con tanta frecuencia. Así que espero que les guste la idea, que obviamente me dejen en los comentarios otros futbolistas sugeridos, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el primero de los jugadores. Sin duda para mí el caso perfecto para ejemplificar la idea del video y para que entiendan un jugador que tuvo un excelente nivel en Rusia y que después no solamente no lo pudo mantener, sino que prácticamente desapareció del mapa futbolístico, es el caso de Samuel Umtiti. El defensor central francés, con pasado en el Olympique de Lyon, donde había jugado 170 partidos y había marcado 5 goles, que había sido subcampeón con la selección francesa de la Eurocopa del año 2016 y que se encontraba jugando en Barcelona. Era titular, era un jugador que tenía mucho rodaje y era considerado para mí uno de los mejores defensores en ese momento. Y el Mundial de Rusia sin duda fue probablemente el pico más alto de su carrera. Jugó 6 partidos, marcó un gol, nada más y nada menos que el gol de la victoria frente a Bélgica en las semifinales y después se terminó coronando campeón del mundo. Realmente una Copa del Mundo excepcional por parte de Umtiti, pero claro, a pesar de haber sido uno de los mejores defensores de esa Copa del Mundo, lo que no muchos sabíamos en ese momento, pero sí se conocía años después, es que Umtiti jugó esa Copa del Mundo con una lesión que venía arrastrando, por lo cual se tuvo que infiltrar. Él no quería perderse ese mundial, se había lesionado con Barcelona, por lo cual decidió igualmente jugar, pero claro, condicionando probablemente su físico a futuro. Y eso le terminó jugando una muy mala pasada. Años después en Barcelona nunca pudo volver a tener regularidad. Jugó apenas en 4 temporadas, a un poco más de 50 partidos, menos de 15 partidos por temporada. Dejó de ser convocado a la selección francesa con el pasar del tiempo, después se terminó yendo al Lecce de Italia y actualmente juega en el Lille, un jugador que tiene apenas 30 años y que realmente hace mucho tiempo que no vemos su mejor versión y lamentablemente fue justamente por haber sacrificado ser campeón del mundo, ganar ese mundial jugando a un excelente nivel, pero a su costa dejó gran parte de su físico. Sin duda otro caso perfecto para mí que ejemplifica la idea del video y que lo mencioné hace muy poco hablando de jugadores que tuvieron un gran mundial y desaparecieron, esos famosos One Season Wonder mundialista, es el caso de Denis Cheryshev. Este futbolista ruso que comenzó su carrera en el Real Madrid Castilla, que sin embargo nunca tuvo lugar en el primer equipo merengue, por eso pasó a préstamo por Sevilla, por Villarreal y por Valencia, salvo en el submarino amarillo en una temporada, en general nunca tuvo mucha continuidad, y que llegó al Mundial de Rusia medio entrando por la ventana. Se lesionó un compañero, lo terminan convocando y ni siquiera era titular en el partido inaugural. Sin embargo, cuando ingresó en lo que fue victoria 5-0 frente a Arabia Saudita, marcaría un doblete y a partir de ese momento se ganaría justamente su lugar dentro del 11 ruso. Y haría una Copa del Mundo que muy pocos podían prever. Un Cheryshev que sería clave para que Rusia llegue hasta los cuartos de final, jugando 5 partidos, marcando 4 goles, siendo el goleador del equipo. Y un jugador que sin duda después de ese mundial muchos creían que íbamos a empezar a ver su mejor versión. Además había marcado muy buenos goles, golazos. Después de eso se fue al Valencia, lamentablemente no tuvo mucha continuidad y no tuvo sus mejores años. En total jugaría cerca de 110 partidos marcando solamente 8 goles a lo largo de 4 temporadas y actualmente con 32 años se encuentra jugando en el Venezia de la Serie B, un equipo en el cual actualmente Cheryshev ni siquiera es titular. Un jugador que fue de las revelaciones y de los más destacados en la fase de grupos lo podemos encontrar en Nigeria, que fue el delantero Ahmed Musa. Delantero con pasado en el fútbol de los Países Bajos, que sobre todo destacó por sus 4 temporadas en el CSKA de Moscú y que en ese momento pertenecía al Leicester City, que había pagado cerca de 20 millones de euros por él, pero que la verdad no le había rendido. En total en el conjunto inglés jugó 33 partidos y solo marcó 5 goles. La verdad que tuvo un buen mundial, como les digo, sobre todo una fase de grupos, porque Nigeria no logró clasificar a los octavos, pero fue lo más destacado, jugó los 3 partidos, marcó 2 goles, los 2 frente a Islandia, y igualmente no le alcanzó justamente para que su selección clasifique a la próxima fase. Pero justamente ese muy buen nivel
hizo que el Al Nassr de Arabia, una vez terminado el Mundial, pague 17 millones de euros por su ficha. Estuvo 2 temporadas ahí, lo dejaron libre, después de eso se fue a jugar al fútbol de Nigeria, jugó en el Kano Pillars y posteriormente terminó llegando al fútbol turco, donde jugó en el Fight Karabük y actualmente con 31 años juega en el Sivasspor, equipo en el cual ha jugado 28 partidos y solamente ha marcado un gol. Un caso también muy llamativo para mí de un jugador que tuvo una gran aparición en ese mundial, que no era ni titular y se la ganó justamente jugando los partidos y después desapareció completamente, es el del uruguayo Diego Laxalt. Este futbolista que podía jugar tanto como volante o como también lateral por el sector izquierdo, que comenzó su carrera jugando en Defensor Sporting, que luego pasó por Bolonia, por Empoli, por el Genoa, y que justamente con este equipo es que termina siendo convocado al Mundial. En el Mundial de Rusia, en el primer partido, no juega, pero posteriormente se termina ganando justamente la titularidad como lateral izquierdo, inclusive brindando algunas asistencias y siendo de lo más destacado en esa selección uruguaya que llegó hasta los cuartos de final. Gracias a esa muy buena actuación en Rusia, donde se ganó el lugar dentro del 11 titular, apareció el Milan y pagó casi 20 millones de euros por su ficha. Sin embargo, a partir de ahí la carrera de Laxalt se cayó para abajo. En el Milan nunca tuvo titularidad y regularidad, jugó 29 partidos sin marcar ningún gol, lo mandaron a préstamo al Torino, volvió al Milan, pasó por el Celtic y en las últimas 3 temporadas se encuentra jugando en el Dinamo Moscú de Rusia. Un jugador que además, a pesar de haber tenido ese gran mundial, desde el año 2019 no volvió a ser convocado a la selección charrúa. Hoy en día, con el crecimiento exponencial que ha tenido la selección de Japón, es bastante común ver a gran parte de su plantel jugando en las ligas europeas. Sin embargo, para la época de Rusia no había tantos jugadores y no había tantos que destacaran. Y uno de ellos, que sí lo hacía en su momento, era el caso del delantero o extremo Takashi Inui, futbolista que había comenzado su carrera en Yokohama Marinos, que había pasado por el Cerezo Osaka y que luego de eso había pasado por el fútbol alemán. Posteriormente había llegado a España, donde en ese momento, cuando se celebró el Mundial de Rusia, se encontraba jugando en el Eibar, en ese momento equipo que jugaba en Primera División. Tendría una excelente Copa del Mundo en Rusia, donde llevaría a su equipo hasta los octavos de final para jugar un partido mano a mano con Bélgica, donde perderían por 3-2. En sus 4 partidos que jugó, marcaría 2 goles y daría una asistencia, siendo para mí la gran figura de esa selección japonesa que había dado muy buena pelea en el Mundial. Después de esa Copa del Mundo, su buen nivel lo llevó al Betis. Sin embargo, ahí jugaría solamente 14 partidos y no marcaría ningún gol. Posteriormente pasaría por el Alavés, tampoco muchos partidos, solamente 12 y 2 goles. Volvería al Eibar y en los últimos años ha regresado al fútbol de Japón para jugar en el Cerezo Osaka y actualmente para jugar en el Shimizu Spurs, un equipo de la segunda división del fútbol japonés, donde además desde el año 2019 a Inui tampoco lo han vuelto a convocar a su selección. Sin duda el Mundial de Rusia para Argentina fue un completo desastre, y ningún jugador la rompió ni mucho menos. Sin embargo, dentro de todo ese desastre hubo algún que otro jugador rescatable, y hay uno puntualmente que creo que vale la pena mencionar, no porque la haya roto en ese Mundial, sino porque realmente después de Rusia desapareció completamente. Y es el caso de Cristian Pavón. Futbolista argentino, formado en Talleres de Córdoba, que había pasado en Colón, y que posteriormente llegaría a Boca Juniors, donde venía de tener un gran año en la temporada anterior. 36 partidos jugados, 7 goles y 18 asistencias en el fútbol argentino. Este nivel lo catapultó a la selección argentina de la mano de Jorge Sampaoli, y en esa Copa del Mundo, donde Argentina caería en los octavos de final frente a Francia, jugaría los 4 partidos, los 3 primeros ingresando desde el banco y frente a Francia como titular nada más y nada menos. Y como les digo, si bien no la rompió ni mucho menos, fue de lo más salvable, de lo poco rescatable que tuvo esa Argentina tan desastrosa de Sampaoli. Pero más allá de eso, lo llamativo fue cómo se cayó a pedazos Pavón. Después del Mundial se hablaba de que Barcelona, que el Arsenal iban a pagar fortuna por justamente quedarse con el argentino. Sin embargo, después de eso, en Boca nunca pudo volver a encontrar su nivel. Lo mandaron 2 años a préstamo a Los Ángeles Galaxy. Posteriormente volvió a Boca, tuvo un montón de problemas, inclusive extrafutbolísticos, y actualmente juega en Atlético Mineiro, donde la verdad la última temporada tuvo un nivel un poco más aceptable, pero con 27 años está lejísimos de lo que fue su nivel en Rusia y obviamente de jugar en la selección argentina. Y para finalizar, era muy difícil dejar afuera a la que fue la gran revelación de esta Copa del Mundo, que fue Croacia, llegando nada más y nada menos que a la final frente a Francia. Y uno de los jugadores más destacados que tuvo para mí fue su lateral derecho, Sime Vrsaljko, que lo que fueron sus años posteriores a ese mundial, la verdad no fueron para nada buenos. En ese mundial, él venía de jugar en Atlético de Madrid, de la mano del Cholo Simeone. Tenía continuidad, era un buen jugador, la verdad, pero en esa Copa del Mundo la verdad que se destacó y mucho. Jugó 6 partidos, dio algunas asistencias.
Fue para mí uno de los mejores laterales derechos que tuvo esa copa, dentro de lo que fue además la selección revelación, como les comentaba, que fue Croacia. Gracias a ese muy buen mundial, lo termina fichando el Inter a préstamo, que pagó bastante dinero para llevárselo una temporada. Sin embargo, apenas llegó se lesionó y apenas pudo jugar 13 partidos a lo largo de todo el año. Volvió al Atlético de Madrid, estuvo 3 temporadas donde apenas jugaría 40 partidos y marcaría 2 goles. Tuvo una temporada en el Olympiacos donde solo jugó 9 partidos y se la pasó lesionado, y lamentablemente, y también un poco de forma sorpresiva, en el año 2023, con apenas 31 años, decidió poner fin a su carrera y obviamente retirarse. Así que nada, espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen otros jugadores que ustedes conocen y que consideren que le habían tenido un gran mundial en Rusia y que después poco desaparecieron y no los volvimos a ver con tanta habitualidad. Que se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.